Buen día, mis queridos hermanos y amigos que pueden ver este video. El título del mensaje de esta ocasión es Principios que ayudarán a los hijos a salir adelante en la vida. Principios que ayudarán a los hijos a salir adelante en la vida. Y el tema es con el propósito de que siempre el tercer domingo del mes de junio celebramos el Día del Papá. Y creo que los consejos que vamos a encontrar en esta ocasión en la palabra de Dios nos van a ayudar a hacer bien nuestro trabajo. Porque yo estoy seguro que todos los papás queremos hacer bien nuestro trabajo. Así que primero, felicidades a los papás. Felicidades, que Dios les bendiga. Ciertamente las celebraciones no van a ser como las hacíamos anteriormente, pero cualquiera que sea la forma en que haya una reunión, felicidades. Bendiciones para ustedes los papás. Hace algunos años escuché una reflexión de una persona acerca de la vida que me llamó mucho la atención y me dejó muy pensativo por las implicaciones que tenía. Tal vez usted lo escuchó también. Yo no recuerdo si fue en el radio, en la televisión o en ambos, no recuerdo. Pero sí recuerdo la frase. Y la frase es la siguiente: no nos preguntemos ¿qué clase de mundo vamos a dejarles a nuestros hijos? Más bien preguntémonos ¿qué clase de hijos vamos a dejarle a este mundo? Esta frase da mucho tema para reflexionar. Y tiene mucha razón. Podemos dejarles un mundo bien preparado, buenos hospitales, buenas escuelas, espacios deportivos, áreas verdes, muchas posibilidades de trabajo y estudio. Pero ¿cuánto podrá durar esta situación si dejamos hijos que no pueden conservar lo que les hemos dejado? Algo que podría ayudarnos es la encuesta que se hizo hace tiempo acerca de lo que pasaba con las grandes herencias que dejaban los papás a los hijos, sea en bienes materiales, sea en empresas, grandes herencias. ¿Qué pasaba con eso que recibían los hijos en heredad? Bueno, esa encuesta arrojó algo realmente preocupante. El 25% de ellos, de los hijos, lograban mantener lo que recibían. 25%. Y de ese 25%, un poco de porcentaje lograban incrementar la herencia. 25%. Así que el 75% restante terminaba con lo que recibía. Terminaba con lo que recibía de herencia. Algunos aprovechaban lo que recibían para irse de viaje, cosas costosas, lujos. Otros gastaban el dinero en placeres del mundo, mujeres, juegos, todo ese tipo de cosas. Y los que recibieron alguna empresa, pues no tenían interés en mantenerla, así que se la fueron comiendo, como decimos, poco a poco, y otros, por mala administración, lo tuvieron que cerrar. Un 75% no pudo conservar lo que recibieron. Y esta pérdida se vio que en tiempo se dio en una generación. Lo que un papá heredó a su hijo ya no llegó a su nieto. Se terminó con su hijo, una generación. Y en la Biblia encontramos un ejemplo. Por eso no nos sorprende. Cuando Josué, el líder que Dios usó para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, una tierra rica que fluía leche y miel, esa generación que entró a esa tierra, a Canaán, tenía comunión con Dios, conocía el amor de Dios, conocía la paz de Dios, la fortaleza, la justicia y la santidad. Pero dice el libro de Jueces 2, capítulo 2, versículo 8 al 10, que después de que murió Josué, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras que había hecho por ellos. Una generación. Ese tiempo fue suficiente para que se alejaran de Dios. Así que también sucedió con estas personas. Así que la pregunta es, ¿qué clase de hijos estamos formando? ¿Qué clase de hijos estamos formando?
Por eso el título de esta ocasión, Principios que ayudarán a los hijos a salir adelante en la vida. Y el pasaje que vamos a tomar para este mensaje está en el libro de Génesis, capítulo 39. Una historia muy conocida por muchos, pero vamos a leer nuevamente este pasaje. Génesis capítulo 39, voy a leer solamente el versículo 1 al 5. Solamente versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, o sea José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dice versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Les invito a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo de escudriñar tu palabra, porque necesitamos todos los días que tú nos guíes, nos des tu consejo, nos des tu enseñanza. Y en esta ocasión queremos aprender principios que queremos enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan salir adelante en la vida, que ellos puedan enfrentar los problemas y puedan salir victoriosos. Abre nuestra mente, permite que tu palabra penetre, Señor, y mueva nuestras voluntades para aplicarlas a nuestra vida. Te ruego, Dios, que bendigas a todos los papás que están escuchando este mensaje. Te ruego, Dios, también que si tienen alguna situación difícil, algún problema, alguna dificultad, te ruego que les acompañes, que les hagas sentir tu presencia, que venga la paz que viene de ti. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, los versículos que leímos hablan de José. José era un adolescente, 17 años, y a esta corta edad, este joven vivió experiencias muy difíciles. José era el penúltimo de 12 hijos que tuvo Jacob. O sea que José tuvo 11 hermanos varones y una hermana. Y estos hermanos estaban molestos con José. ¿Por qué? Porque José era el hijo preferido de su padre Jacob. Cosa que no debiera ser. No debemos tener hijos preferidos en el hogar. Pero sucedía con Jacob. José mostraba mayor amor. Jacob mostraba mayor amor por José. Y esto les molestaba. Pero la gota que derramó el vaso de agua, hermanos, es que José tuvo 2 visiones de parte de Dios. Y las compartió con ellos. La primera les dijo, yo soñé lo siguiente, que levantábamos manojos de trigo, pero que el mío estaba en el centro, estaba bien derecho, y los de ustedes se inclinaban hacia el mío. Eso ya empezó a molestar a sus hermanos. Y el segundo sueño, les dice José, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Claramente daba a entender que su papá, su mamá y sus hermanos se inclinarían, se postrarían ante José. Así que, molestos por tales insinuaciones, leemos en capítulos anteriores que esos 11 hermanos decidieron deshacerse de él. Y en una ocasión que tuvo una oportunidad, dice que lo echaron a una cisterna para que muriera allí. Pero después lo sacaron porque pasaron los mercaderes por allí, unos ismaelitas, y dijeron, mejor vamos a sacarle provecho. Vamos a venderlo. Y así lo hicieron. Lo vendieron a estos ismaelitas. Y en este capítulo 39
Vemos cómo Potifar, capitán del faraón, lo compró y lo llevó a su casa como esclavo. Situaciones verdaderamente difíciles. Sin embargo, José tomó decisiones correctas que le permitieron salir adelante en la vida, enfrentar los problemas, las dificultades y ser un agente de cambio para su generación. Pero esa conducta que él reflejaba, esas decisiones que tomó, hermanos, con toda seguridad, no es especulación, no lo dice la palabra de Dios, pero con toda seguridad lo aprendió de sus padres. Porque José, a esta corta edad, no tenía mucha experiencia en la vida. Él estaba en casa, recibiendo la enseñanza de sus padres. Entonces, yo creo que José estaba aplicando esos principios. Y si no fuera así, de cualquier manera, lo que José aplicó, los principios que aplicó, las decisiones que tomó, reflejan lo que nuestros hijos deben de hacer en la vida para que salgan adelante. Y vemos que José más adelante fue un agente de cambio. No solamente fue bendecido en su vida personal, él bendijo a su familia, a la casa del faraón, a Egipto y a muchos países más, porque la Biblia nos cuenta que Dios le dio un sueño al faraón. José lo interpreta, dice que va a haber 7 flacas gordas y luego va a haber 7 vacas flacas, 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas, y las vacas flacas se iban a comer a las gordas. José entendió el sueño, 7 años de prosperidad y después 7 años de escasez. Así que José después llega a ser el segundo en la autoridad ahí en el reino de Egipto, ¿sí? Y manda guardar todos los granos y bendice a las familias con esta decisión. ¿Qué principios le permitieron a este joven salir adelante en la vida? ¿Qué principios vamos a enseñar a nuestros hijos? Bueno, el primero de ellos que vemos en este pasaje es que por ninguna circunstancia se alejen de Dios. El primer principio que aplicó José y que necesitamos enseñar a nuestros hijos es que por ninguna circunstancia se alejen de Dios. Dice el versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ya vimos que a José tocó vivir situaciones difíciles, muy complicadas. Sin embargo, él decidió no alejarse de Dios, mantener la comunión con Dios. Ya vimos que la primera situación fue los problemas que tuvo con sus hermanos y ahora vivir como esclavo. Está en un país que no conocía, gente que no conocía, idioma, cultura que no conocía, lejos de su familia, estaba solo. Sin embargo, la situación que veo yo que era más complicada para José es que en ese país no se le iba a enseñar de Dios. No habría oportunidad de aprender más de Dios. Y eso realmente era algo terrible. Para José, que pertenecía al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ese pueblo donde Dios era el centro de la vida de ese pueblo. Era su pueblo. Entonces, no tener la enseñanza de Dios para él era algo trágico, algo terrible. Egipto era un país idólatra. Sin embargo, este joven decidió, a pesar de la circunstancia difícil, no alejarse de Dios. Y vemos después, como vamos a leer en los siguientes versículos, Dios lo bendijo. Dios bendice cuando mantenemos la comunión con Él. La situación era difícil, pero mantenía esa decisión, no alejarse de Dios. Quienes sí se alejaron o mostraron conductas que estaban alejados de Dios fueron sus hermanos, por lo que hicieron. ¿O ustedes creen que lo que hizo José de revelar los sueños, ¿sí?, de ser preferido de su papá, era suficiente para que trataran de quitar la vida? Lo echaron en un pozo, pero no había agua, lo vendieron como un objeto a su hermano, y luego después armaron un teatro para engañar a su padre y que él dedujera que algún animal lo había matado.
Sus hermanos mataron un animalito, rompieron la túnica de José y le rociaron la sangre y le llevaron a su papá, ¿sí? Esos varones sabían que su papá le iba a causar un tremendo dolor. Lo sabían. Sin embargo, fue más el coraje, el deseo de vengarse, que el dolor que iban a provocar. Y claro, Jacob pensó que un animal había despedazado a su hijo. Hermanos, cuando dejamos que el pecado entre de una manera tan profunda en nuestra vida, es muy difícil evitar acciones que provoquen daño a los que amamos. Es difícil provocar daño a las personas que amamos. Las últimas noticias señalan que cada vez hay más varones, esposos, que son violentos con la esposa, a la que dicen que aman. Hay más violencia y cada vez hay más feminicidio, porque dejamos que el pecado llegue profundo a nuestro corazón y nos lleve a acciones equivocadas. José con toda seguridad que aprendió ese principio en casa. No alejarse de Dios por ninguna circunstancia. Es el principio que tenemos que enseñar, porque alejarse de Dios es no contar con sus recursos. No va a resolver ningún problema, sino los va a complicar. Este principio tenemos que enseñarlos. La bendición de Dios viene cuando mantenemos nuestra comunión con Él. José pudo impactar a su generación porque no se alejó de Dios. Es el primer principio que aprendemos los padres y que deben aprender nuestros hijos. El segundo principio, que sus decisiones tengan la aprobación de Dios. Que las decisiones de nuestros hijos tengan la aprobación de Dios. ¿Ven lo que dice los versículos del 2 al 6? Dice de la siguiente manera: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, o sea José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Que nuestros hijos, cuando tomen decisiones, tengan la aprobación de Dios. Y este versículo, que Jehová estaba con José, y que todo lo que José hacía, dice que Dios lo hacía prosperar. Contaba con su bendición de Dios. ¿Pero por qué contaba con su bendición? Porque lo que José hacía, hermanos, las decisiones que tomaba, tenían la aprobación de Dios. Tenían su aprobación. Eran de su agrado. Porque, hermanos, Dios no hubiera bendecido a José si José hubiera tomado decisiones que fueran contrarias a la voluntad de Dios. Dios no podría bendecirlo. No lo podía hacer. Pero Dios lo bendijo porque se agradaba de lo que José hacía y prosperaba lo que José hacía. No es que José le caía bien a Dios, aunque era parte de su pueblo amado. No es que Dios le ayudaba porque era un jovencito que dijera, mira, pobrecito, o que dijera, mira, lo voy a ayudar porque mira lo que hicieron sus hermanos con él. No. Dios lo bendijo porque José, las decisiones que tomaba, tenían la aprobación de Dios. Y vemos el resultado. Dice que el amo vio que Jehová estaba con José. Dice que el amo lo puso como mayordomo al frente de sus posesiones. Lo que tenía en la casa como tenía en el campo. Todo lo dejó en las manos de José. José aprendió a ser buen administrador porque Dios le ayudó. La vida de José cambió. Seguía siendo un esclavo, pero al parecer vivía como si fuera libre. Además tenía ya un lugar donde dormir cómodamente, buena ropa, suficiente, buen alimento. También José fue bendecido, así que estaba disfrutando de la bendición de Dios. Resultado de tomar las decisiones que tengan la aprobación de Dios. Enseñemos a nuestros hijos que cuando vayan a tomar una decisión se cercioren
de que está dentro de la voluntad divina. Y cuando está dentro de la voluntad divina, Dios bendice. Dios se agrada, Dios bendice. Este principio les va a ayudar a salir adelante en la vida. Buscar la aprobación de Dios. Pero también en esa experiencia de este adolescente, de este joven José, otro principio que vemos en él, que debemos enseñar a los padres a los hijos, que aprendan a identificar el pecado. Que aprendan a identificar el pecado. Y lo que dicen los versículos siguientes. Versículo 6, vamos a leer el versículo 6. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él, José, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que aprendan a detectar rápidamente y con claridad el pecado. Porque esto les va a ayudar a tomar buenas decisiones. Con toda seguridad que José recibió esta enseñanza en su casa. Le habían enseñado conceptos correctos de lo que Dios permite y lo que no permite. Había aprendido el concepto correcto de lo que es pecado y lo que no es. Entendía la diferencia. Eran los conceptos. Sin embargo, la mujer de Potifar tenía otros conceptos diferentes. Para ella el placer estaba por encima de lo que Dios pudiera decir. Así que se acerca a este joven para insinuarle que tengan intimidad. Que tengan relaciones sexuales. Pero José tenía sus convicciones muy firmes. Conocía que el matrimonio era el único lugar, espacio, donde podía haber intimidad. Que fuera el matrimonio era pecado. Así que él vivió según sus convicciones. Dice el pasaje que leímos, que le dijo José a esta mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No estaba preguntando, estaba contestando, estaba diciendo que no accedería a la petición. Tenía los conceptos muy claros de Dios. Y lo que tenemos que hacer como padres, enseñarles a nuestros hijos los conceptos correctos de todas las cosas. De Dios, de la Biblia, del cielo, del infierno, de la salvación, del pecado. Los conceptos que vienen en su palabra, enseñárselos, para que ellos puedan distinguir claramente y rápidamente cuando hay un pecado, cuando están al frente de un pecado. Y hay que enseñar lo más pronto posible, antes de que otros les enseñen otras cosas. Nunca será demasiado tarde, nunca será demasiado temprano para enseñarles lo que es correcto. Porque en la actualidad, hermano, los conceptos se están distorsionando. El concepto de la familia, de Dios, de la iglesia, de ser cristiano, no es conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Y nuestra sociedad está cambiando nombres para que no se identifique como pecado, porque el pecado, la palabra pecado aún sigue teniendo cierta repercusión en la conciencia de las personas. Y le ponen otros nombres. A la homosexualidad le llaman preferencia. Ya no es pecado, es una preferencia, es un gusto. Al pecado de idolatría le llaman tradiciones. Al pecado de la sensualidad provocativa en el vestir le llaman moda. Están cambiando los conceptos. Tenemos que hablar con nuestros hijos y decir lo que Dios dice acerca de las cosas. ¿Sí? Recuerden que si nosotros no les enseñamos lo que es Dios, hay muchos que les enseñarán lo que no es Dios. De la misma manera, si no les enseñamos lo que es pecado, habrá quienes les enseñen que no es. Para salir adelante en la vida,
tienen que aprender a identificar el pecado, tenerlo con claridad, ¿sí? Para que el mundo no los confunda, porque el mundo ahora confunde lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. José lo aprendió en casa y tenemos que enseñarles que aprendan a identificar el pecado. Pero vemos otro principio más que tenemos que enseñarles: que muestren fuerza y valor para vencer la tentación. Fuerza y valor para vencer la tentación. Vamos a hacer los siguientes versículos. Dice el versículo 10 al 12. Hablando ella, o sea, la mujer de Potifar, a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, o sea, no haciéndole caso, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, que ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó y salió. Nuestros hijos deben aprender a mostrar fuerza y valor para vencer la tentación, así como lo hizo José. Él identificó el pecado, pero no era suficiente. También era necesario tener fuerza y valor para vencer la tentación. La opción que le quedó, vemos en el pasaje que leímos, era huir. Dice en los versículos que la mujer de Potifar día a día lo acosaba: duerme conmigo, duerme conmigo. Y José de alguna manera le decía que no. Y esta ocasión que la casa estaba sola, estaba la mujer sola, ella, aprovechando el momento, dice que otra vez tomó ahora a José de la ropa, lo asió de la ropa y le hizo la misma invitación: duerme conmigo. Y a José no le quedó más que salir huyendo, aunque dejó la ropa en las manos de la mujer. No le quedaba otra. Y para muchas personas quizá ver esta acción de José dirían: es un cobarde, es un cobarde. Como dice el refrán popular: ¿a quién le dan pan que llore? Oye, la mujer se está insinuando, no te pide nada, pues aprovecha. ¿A quién le dan pan que llore? Pero Josué estaba comprometido con sus convicciones. No cambió el placer por sus convicciones. Le podría ir mejor a José tal vez, si hubiera aceptado la propuesta. Hasta la mujer de Potifar lo apoyaría con más cosas, pero él no comprometió sus convicciones. Y yo pregunto, ¿qué decisión necesitaba más valor? ¿Aceptar la invitación o rechazarla? Recuerdo la plática que escuché de un joven por celular con otro joven. Él le decía al otro: oye, fíjate que anoche fulano de tal y yo nos tomamos una botella de vino, recuerdo que dijo, creo que don Pedro, de 1 litro. Solamente la otra persona y yo, de 1 litro. Y sentía muy orgulloso, muy alzado, como diciendo: ya he madurado, ya puedo. Miren, nos terminamos esa botella. Y yo, pensando y cavilando, dije: qué tonto este jovencito. Él piensa que se necesita mucho valor y mucha fuerza para tomarse una botella de vino. No sabe que es mucho más difícil decirle no a la tentación que decirle sí. Así es, en realidad es más difícil, se necesita más fuerza y valor para decir no a la tentación que decirle sí. Por eso, si alguien te está invitando a alguna droga o al alcohol a tomar y te dice: no, pues eres miedoso, dile: a ver, yo te reto a que tú no lo hagas. Te reto a que muestres que eres valiente. Y vemos en la actualidad, yo lo vi en los centros de rehabilitación, cómo es muy fácil entrar en este tipo de pecados: drogadicción, alcoholismo. Pero qué difícil es salir de ahí. Ahí sí se necesita fuerza y valor. Claro que cuando estamos en las manos de Dios, cuando entregamos nuestra vida, Él nos ayuda a salir. Que muestren fuerza y valor para vencer la tentación. Y si te falta fuerza y valor, pídela a Dios. Pídela a Dios. Él te va a otorgar.
esa fuerza y valor para que venzas toda la tentación. José lo hizo y pudo salir adelante en la vida. Otro principio que tenemos que enseñar a nuestros hijos: que acepten que el sufrimiento es parte de la vida. Sí, que acepten que el sufrimiento es parte de la vida. Nosotros podemos tener una burbuja. Todos pasamos por momentos difíciles. Bien lo que dice el pasaje de 13 al 20. Los versículos 13 al 20 dice, leímos que Josué salió corriendo. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José aprendió que el sufrimiento, el dolor, las dificultades, los problemas son parte de la vida. Nadie podemos evitarlos. Todos tenemos. No conozco ninguna persona, ningún cristiano que no haya vivido momentos difíciles, momentos dolorosos. Unos han vivido más que otros, pero nadie está exento de esos. José vivió ese momento difícil. Después de que huyó, la mujer armó allí toda una mentira con astucia, porque se había quedado con la ropa de José. Le dijo a su siervo, miren, aquí tengo la ropa de este varón que quiso acostarse conmigo, pero cuando vio que yo grité, salió corriendo. Lo mismo que dijo a Potifar. Y este varón, claro, por supuesto, dice que se molestó en gran manera y metió a José en la cárcel. En la cárcel. Allí ya no tenía las comodidades que tenía en la casa. Ahí no era mayordomo cuando entró a la cárcel. No había todas las comodidades, no había buena ropa, buena alimentación, un espacio tranquilo para dormir. Lo metió a la cárcel. José experimentó el dolor. Ya lo había experimentado en otras maneras, cuando sus hermanos echaron a la cisterna, cuando lo vendieron, cuando llegó a este país. Hermanos, tenemos que aceptar que el sufrimiento es parte de nuestra vida. El Señor Jesús sufrió en nuestra vida. Sufrió en el tiempo que estuvo con nosotros. Los grandes siervos de Dios también han pasado por momentos difíciles. Ciertamente no es algo que nos agrade. Claro que no. Pero es que hay muchas causas que provocan el dolor. A veces es por nuestras decisiones imprudentes. Tenemos enfermedades que nos causan dolor porque no hacemos ejercicio, no dormimos bien, no nos alimentamos bien. Pero también nos causan dolor las injusticias, como fue el caso de José. Sin embargo, dice su palabra, que sí vamos a sufrir injusticias, pero que si las vamos a sufrir, sean porque no hemos hecho algo malo. Sean porque hemos actuado justamente. Porque cuando actuamos justamente y alguien es injusto con nosotros, tenemos la conciencia tranquila. Dios no nos está señalando nada. Ahí está con nosotros. Así que, hermanos, el sufrimiento es parte de la vida. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y Él mismo padeció sufrimiento. Por eso, cuando pasemos una situación difícil, sí, preguntémonos por qué, para entender qué fue lo que lo provocó y poder atenderlo. Pero también preguntémonos ¿para qué? ¿Para qué? El por qué me dice la razón. El para qué me dice la enseñanza que Dios tiene para mí. Porque dice su palabra que todas las cosas irán a bien. Y con toda seguridad que en cualquier momento difícil, en cualquier situación difícil, aprendemos algo para nuestra vida. Algo para nosotros. El apóstol Pablo, cuando tuvo necesidad, un momento difícil,
Dice que experimentó el amor de los hermanos que le dieron una ofrenda, que le ayudaron. Cuando atravesamos un momento difícil, encontramos amor con nuestros seres queridos que nos apoyan, que están con nosotros. Hay mucho que aprender, pero tenemos que aceptar que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Pedirle a Dios fortaleza, pedirle a Dios consuelo, pedirle a Dios que nos ayude. Y claro que va a haber algo de bendición. Josué aprendió que el sufrimiento era parte de él. Y el último principio que veo que nosotros los padres debemos enseñar a los hijos es que Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Los últimos versículos, ya está José en la cárcel, dice, versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová bendice la obediencia, no la desobediencia. José aceptó ir a la cárcel, pero no ceder ante la tentación. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios no se olvidó de él. Y Dios bendice cuando obedecemos. Nos cuida, nos protege, nos da fortaleza, nos da consuelo. Nos bendice de muchas maneras. Ahí en la cárcel cuidó a Josué. Ya lo había hecho cuando le echaron a la cisterna, pues no había agua para provocar que se ahogara. Cuidó que los mercaderes que lo compraron lo entregaran a Potifar. Y como esclavo, Dios lo cuidó. Y ahora lo estaba cuidando. Dice que halló gracia delante del jefe de la cárcel. Y lo puso también como líder de todas las cosas. Ahí estaba Dios con él. Ahí estaba. Nunca se podrán equiparar los beneficios que podamos obtener por la desobediencia que las que tendremos de Dios cuando obedecemos. Nunca se podrán equiparar los beneficios que podemos obtener por desobedecer a Dios que los que Dios nos da como su bendición. ¿Por qué? Porque los beneficios, cuando desobedecemos a Dios, son beneficios que el hombre nos da, vienen del hombre. Así que es gozo y placer efímero, ¿sí? No es duradero, es temporal. Sin embargo, las bendiciones de Dios cuando lo obedecemos son más y de mejor calidad. Consuelo, fortaleza, gozo y verdadera paz. De igual manera, nunca se podrán comparar las consecuencias de la desobediencia con las consecuencias, la desobediencia a Dios con las consecuencias de la obediencia. Las consecuencias de la desobediencia siempre serán sufrimiento. Y si una persona no se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo, las consecuencias dolorosas serán por la eternidad. Por las consecuencias de la obediencia a Dios son todo lo que Él está con nosotros, su fortaleza, su presencia, su protección. Y si obedecemos las condiciones para ser salvos, tendremos un lugar en la eternidad. Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Esos conceptos no los podemos afirmar, pero sí podemos deducir que José los aprendió en su casa. Y si no los aprendió allí, hizo lo que es correcto. Y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que por ninguna circunstancia se alejen de Dios. Que sus decisiones tengan la aprobación de Él. Que aprendan a identificar el pecado con rapidez, con claridad. Que muestren fuerza y valor para vencer la tentación. Que acepten el sufrimiento como parte de la vida. Y aún en ese momento doloroso, Dios estará ahí para fortalecernos. Y que Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Tenemos que aprenderlos. Y como padres tenemos que aplicarlos, también nos ayudan a nosotros. Y enseñarlos a los hijos. Y que Dios les bendiga. Y ellos tendrán recursos
para salir adelante en la vida? Yo sé que sí. Como lo fue con José, será con nuestros hijos. Quiero invitarles a terminar con una oración. Padre Celestial, muchas gracias porque vemos en personas reales, aún en este joven que a esta corta edad aplicó principios importantes para salir adelante en la vida. Principios que tuvieron la bendición que viene de ti. Permite que nosotros como padres podamos enseñarlas a los hijos, no solamente en palabras, que podamos ser ejemplo de cada una de estas enseñanzas que hemos visto en este pasaje. Perdónanos si no lo hemos hecho y ayúdanos a hacerlo. Y nuestros hijos tendrán recursos para salir adelante en las adversidades, en los problemas. Por eso, Dios, perdónanos y ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, para todos.